cronista de Coyoacán por la Asociación de Cronistas del Distrito Federal AC. Ahora nos viene a hablar de algo muy importante, acerca de una conspiración que se hace en Coyoacán y que va a estar encabezada por el padre Altamirano. Cedo el micrófono a mi compañero. Gracias, Mari. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Pues más bien mi tema habla acerca de una leyenda, porque la famosa conspiración de Coyoacán, que se menciona en muchos libros locales, no se menciona en un libro de historia formal, solamente como una mera anécdota, pues realmente no existió como tal. Entonces procedo a la lectura y luego comentamos. La conspiración de Coyoacán, una leyenda decimonónica. Coyoacán, antiguo pueblo de origen tolteca, convertido en señorío en el siglo XV por los tepanecas y avasallado después por los mexicas, sedujo de tal manera al joven y fiero Hernán Cortés que fue elegido para servir durante un par de años como su hogar, cuartel militar y oficina administrativa en las primeras décadas del siglo XVI. Así, el ancestral sitio pronto se convirtió en sede del primer ayuntamiento, naciente capital de la Nueva España y cabeza del marquesado del Valle de Oaxaca. Para 1560 fue asignado el rango de corregimiento o alcaldía mayor, organización de corte administrativo que dictaba los cánones para el nuevo sistema de gobierno y recaudación tributaria ideado por la corona española, y para el año siguiente, el 24 de julio de 1561, Felipe II le otorgó el escudo de armas que le daba categoría de villa. Una cosa lleva a la otra, y con el regreso del capitán español a la ciudad reconstruida sobre los vestigios de la antigua traza prehispánica, en Coyoacán no cayó en el olvido, por el contrario, se inició el proceso de evangelización de los naturales de la zona y la construcción de uno de los principales inmuebles religiosos, la parroquia de San Juan Bautista. Se implementó el sistema de encomiendas, se organizaron los principales obrajes, empezaron a surgir importantes haciendas con sus respectivos rancheríos y la edificación de extensas quintas de veraniego. Además de la actividad agrícola, empezaron a practicarse otros oficios como la carpintería, albañilería, sillería, sastrería, herrería y panadería, y tenderos, entre otras actividades específicas de españoles, criollos y mestizos, y en donde los indígenas participaban exclusivamente como mano de obra, nunca como dueños, salvo en actividades como arrieros o tlachiqueros, que les eran casi innatas. Por supuesto que debieron darse los consabidos abusos que todo avasallamiento conlleva. La nueva estratificación social generada seguía manteniendo al mal llamado indio en el sitio más bajo y en el papel con menos prerrogativas que los propios esclavos, ya que por lo menos estos contaban con casa y sustento asegurado, mientras que en aquellos, aunque solían poseer algunas tierras de labranza y pastoreo, sobre sus hombros pesaban onerosas cargas, digamos de tipo fiscal, de pago en esencia, diezmos o con trabajo no asalariado, tercio. En cuanto a la vida religiosa, esta permeaba el diario devenir de la región a través de la interacción con párrocos, capellanes y curas. Como sabemos, a grandes rasgos existía una clara diferenciación entre alto y bajo clero, integrado por peninsulares el primero y por criollos y mestizos el segundo, así como un cierto número de indígenas que poco a poco se había incrementado, gracias a las escuelas abiertas por las diversas órdenes evangelizadoras. Pocos años después, además de la parroquia de San Juan Bautista, Coyoacán contaba con 6 capillas: San Lucas, San Mateo y Santa María de los Ángeles, que hoy se conoce como San Diego en Churubusco. La Inmaculada, también denominada como Purísima Concepción, Niño Jesús, San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, San Antonio de Padua, San Sebastián Chimalistac, San Sebastián Joco, San Sebastián Naxotla, San Lorenzo Huipulco, y las iglesias erigidas bajo la advocación de Santa Úrsula Mártir, San Pedro y San Pablo Evangelistas, los 3 Santos Reyes y la Virgen de la Candelaria.
Se tiene conocimiento de que varios o la mayoría de los curas responsables de dichos inmuebles religiosos desarrollaban una intensa vida social y cultural dentro de sus comunidades, por lo que los saraos, tertulias y comilonas eran casi cotidianas. La frecuencia con que se desarrollaba y la cantidad y diversidad de los asistentes que acudían a estas veladas despertó especial interés entre la población peninsular de la zona. La villa de Coyoacán, y en especial el barrio de San Mateo, enclavado en el otrora pueblo de Churubusco, se caracterizaban ya desde entonces por su intrincada red de convivencia social, en donde pocos eran los vecinos que no se conocían entre sí. Fundado por unas cuantas familias, la repetición de apellidos propiciaba que se supiera a carta cabal quién se dedicaba a qué, quiénes eran amigos o quiénes tenían rencillas, quién acudía a misa y quién organizaba reuniones. Prácticamente nada era ajeno al resto de la comunidad. Era el año de 1810 y en el país la insatisfacción social y el descontento generalizado en contra de las arbitrariedades políticas, económicas y sociales perpetradas por el grueso de la población española, hacía ya algunos meses que se había convertido en un secreto a voces. En Coyoacán pronto se supo, mejor dicho, se supuso, que Manuel Altamirano, cura de San Mateo, organizaba ciertas juntas que tenían como objetivo buscar estrategias para liberarse del yugo español, todo esto entre comillas. Como nacen los grandes mitos y leyendas, sobre todo en los pueblos chicos y tradicionales que generan infiernos grandes, pronto se corrió la voz de que en ese lugar se estaba fraguando una conspiración. Más tarde, algunos cronistas e historiadores, así como libros de circulación local, registraron el acontecimiento como la conspiración de Coyoacán e incluso la fecharon como previa al grito de Dolores, lo cual, de haber sido cierto, habría colocado al territorio coyoacanense como precursor de la gesta independentista. Lo cierto es que en esa parte de la historia de la demarcación aún está por esclarecerse y por escribirse. Hace poco tiempo iniciamos un trabajo de investigación del corpus documental que se localiza en la sección Hospital de Jesús del Archivo General de la Nación, el cual en su primera fase concluyó que la averiguación ordenada por las autoridades novohispanas con respecto al origen y objetivo de dichas reuniones encabezadas por el cura de San Mateo tuvo lugar poco tiempo después del grito de Dolores. En ese expediente del AGN, que abarca el periodo comprendido entre 1810 y 1812, se asienta la información referente a las famosas juntas secretas de Coyoacán. En efecto, ante el creciente rumor, especulación y hasta el temor que despertaron esas reuniones, sobre todo en la población española que habitaba Coyoacán, el virrey Francisco Javier Venegas confirió la comisión el 25 de octubre, nótese que de octubre de 1810, al gobernador del estado, Manuel Sáenz de Santa María, para que pasara a la villa Coyoacán a investigar acerca de esas juntas secretas en la casa del señor Palacios. Es decir, un mes y 10 días después de la arenga del 15 de septiembre de 1810. De la documentación consultada se desprende que en octubre 29 de 1810, este es un texto original, se respeta la ortografía y la sintaxis del documento del siglo XVI encontrado en el AGN, Sáenz de Santa María señala que las juntas que se creían sospechosas de una conspiración no son más que mera diversión, juegos de prendas o música, a las que acuden las mujeres y familias del corregidor. Los corchetes son míos. Hasta el momento se desconoce su nombre, del nombre del corregidor. El alguacil mayor del citado, Francisco Palacios, don José Ordieres, el cura de San Mateo, Manuel Altamirano, el corregidor, don José Castañares, y el vicario de Coyoacán, don Atanasio López,
por lo que no procedían medidas mayores. Entre los testimonios levantados el 25 de octubre de 1810 por el escribano Manuel Imaz Cabanillas, destaca el ofrecido por el español avecindado en la hacienda de Xotepingo, Pedro Cacho, quien asegura tener conocimiento de que se realizaban con cierta periodicidad reuniones en la casa del referido Francisco Palacios, pero ignora lo que en ellas se haya tratado, y como no tenía sospecha alguna de que tal vez fuesen con mal fin, no ha procurado saber cosa alguna acerca de ellas. Correspondió al señor Cacho brindar información que empiece a esclarecer el tema, ya que también explicó que uno de los concurrentes asiduos, el bachiller Altamirano, quien recién iniciaron las revoluciones del cura Hidalgo, aseguró que éste actuaba con justicia, pues la mayor parte de los gachupines eran muy malos. Como se puede observar, el español mencionado hace referencia a declaraciones posteriores al 15 de septiembre de 1810. Este tipo de comentarios pudieron ser muy peligrosos para Coyoacán, pues no hay que olvidar que la cárcel, los azotos, la muerte infamante, la mutilación, la confiscación de bienes, la deshonra y el destierro se volvieron el destino recurrente de quienes abrazaron la causa de la independencia. Las tropas realistas emplearon cuanto castigo se le ocurrió para imponer en los rebeldes escarmientos ejemplares. Cacho también aprovecha la oportunidad para exponer la inconformidad y el temor que privaban en esos tiempos en contra de la máxima autoridad coyoacanense. Cito: que es voz común no será apto para el desempeño de su empleo. Cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia. Que ni ronda la jurisdicción ni ha tomado providencia alguna para el seguro de ella, lo que tal vez ha sido causa de que se introduzcan forasteros y personas desconocidas, tanto que declara y otros europeos y personas de la jurisdicción están temerosos de que suceda algún desastre con sus personas e intereses. Señala también que el corregidor ha sido escuchado por el padre guardián José María Lascano diciendo expresiones contra los gachupines. Por su parte, el cura Juan de Sarria hace referencia acerca de las tertulias en donde se bebe aguardiente sin que el corregidor las evite. De acuerdo a estos testimonios y otros del mismo tenor, Coyoacán aparentemente se encuentra ajeno al vaivén de la gesta independentista en cuanto a lucha armada se refiere, y dado que reuniones como esas tuvieron lugar en prácticamente toda la ciudad, encabezadas generalmente por sacerdotes y curas, familiarizados con sus respectivas comunidades de feligreses, y en las que solo se intercambian quejas y opiniones sin ir más allá, Venegas consideró que en Coyoacán, por lo menos, no existió mayor peligro. Sin embargo, el virrey ordenó como medida precautoria, y como en muchos otros puntos de la ciudad, que quedara asentado un destacamento de realistas, supervisado permanentemente por el entonces capitán Anastasio Bustamante, quien solía rendir partes sin novedad al virrey Venegas. A manera de conclusión y de información aquí presentada, se deduce que de haber existido una organización insurrecta en Coyoacán, quizás fue descubierta en su gestación, aunque hasta el momento no se han encontrado documentación que lo compruebe. De hecho, el virrey Venegas inició su gobierno un día antes del célebre Grito de Dolores, por lo que la famosa conspiración coyoacanense, de la que se habla, no pudo ser previa a la de Miguel Hidalgo, y mucho menos descubierta por este gobernante. Por otro lado, fue notoria la intervención a nivel nacional de cierto durante el movimiento de insurrección, ya que existió un sector apoyado por un gran número de fieles que consideró justa la rebelión e incluso se unió a la lucha armada. Pero también existió una parte de la sociedad civil que se adhirió a la causa realista y como voluntarios se dispusieron a combatir contra los insurgentes, por lo que prácticamente puede afirmarse que la población se encontraba polarizada.
En Coyoacán ambas situaciones se dieron, en cierta forma, de manera clara, aunque no privativa de la jurisdicción. Como podemos observar de la información que deriva de esta documentación proveniente de la sección del Hospital de Jesús, pues esta famosa conspiración de la que se habla solamente está en el imaginario popular como parte del mito de la crónica oral de Coyoacán, como sucede en muchos pueblos y barrios originarios que no tuvieron mayor participación en grandes acontecimientos históricos. El imaginario va tejiendo este tipo de leyendas y consejas porque pues, de alguna manera su jurisdicción debe aparecer como un acontecimiento histórico importante. Sabemos que en Coyoacán pues esto generalmente no se dio. Coyoacán es importante por sus costumbres, por sus tradiciones, por su gran actividad cultural, pero realmente acontecimientos históricos, los pocos que se han dado, como la batalla de Churubusco, pues es por la situación estratégica de Coyoacán como paso obligado hacia el norte, hacia el sur, como enlace, pero realmente este acontecimiento como una conspiración previa al grito de independencia, me duele decirlo, no existe en Coyoacán. Gracias.